Platicando en Católico es un podcast en el cual buscamos conversar con gente que está en diferentes trincheras dentro de la iglesia, para que nos platiquen por un lado cómo Dios los ha llamado y por otro lado lo que hacen en y por la iglesia. De esta forma esperamos conocer más a la iglesia de hoy en día, enriqueciéndonos de testimonios y dándonos ánimos para entender nuestra vocación y lugar en la iglesia, así como respetar, pero sobre todo amar más a nuestra madre iglesia. Ojo, estamos en este viaje juntos. Nosotros tenemos el micrófono, pero no estamos enseñándole a nadie, sino que nosotros simplemente hacemos las preguntas, ya que queremos conocer más sobre la iglesia. Si decimos alguna incoherencia, por favor, háganoslo saber en nuestras redes sociales. Agradeceremos mucho sus consejos. Oigan, pues realmente fue un privilegio poder tener la oportunidad de grabar este podcast. ¿Tú qué opinas, mi estimado Urquidi? Pues sí, nos recibió el señor arzobispo de Monterrey, actual Rogelio Cabrera, actual presidente, creo que es, o no sé cómo sea el puesto. Consejo Episcopal Mexicano. De la conferencia. Sí. Oye, yo estoy impresionado. Lo que más me impresionó, aparte de todo lo valioso que nos compartió él, la humildad de esta persona. Súper sencillo. Wow. Es como que uno de sus trademarks muy claros de él siendo obispo. Y de hecho, ya no te dije, pero al final que nos paramos y nos quedamos platicando un ratito con él, dije, chinetos, hubiéramos seguido grabando. La conversación después, sí, hubiera sido buena idea. No, pues estuvo muy padre. Aquí se los compartimos, espero que lo disfruten. Realmente es una persona que vale la pena escucharlo, vale la pena tratar de desmenuzar los mensajes que da, muy valiosos. Aparte es sencillo la forma en la que comunica, que comunicó las diferentes cosas, uno, y dos, la forma de él abrirse y platicarnos cosas personales que ahorita platicamos, una que al rato van a darse cuenta como que se ve muy, muy transparente, por así decirlo, ¿no? Sí, y con un tono de voz de esos que emanan paz, ¿no? Tranquilidad. Sí, como que él no nos estaba sentado en su silla episcopal viéndonos hacia abajo y hablándonos así era algo muy, muy casual, pero bueno. Y muy interesante que nos platicó su historia, anécdotas de cuando estaba chico, de cuando entró al seminario, realmente muy padre. Que lo disfruten mucho, ¿eh? Les mandamos un saludo. Dios los bendiga. Ahí les va. Bueno, pues vamos a arrancar esta nueva edición del podcast. Como siempre vamos a empezar con una breve oración. Nos ponemos en presencia del Señor, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Padre amoroso, quiero invitarte a que nos acompañes. Aquí estamos reunidos ante ti y queremos invitarte a que estés con nosotros y que bendigas esta plática entre amigos, esta plática informal. Acompáñanos. Te pedimos que nos bendigas en este momento, Señor, que estés con nosotros, que seas tú el que hable y que pueda esto ser de bendición para todos los que escuchan, Señor. Amén. Padre, Espíritu Santo. Ya hemos aventado que fue con el padre Stefano Danieri, que estuvimos platicando, que fue de hecho nuestra primera edición, señor arzobispo. Terminamos la oración, que fue un poquito más larga. Y no está medio raro para un sacerdote que tenga enfrente laicos y que estén pues dando una oracioncita. Esperemos que no sea raro para usted. Pues muy bien. Pues para empezar, señor arzobispo, estamos muy contentos de estar aquí con usted en la sala capitular de la Curia. Nunca habíamos tenido el gusto. Muchas gracias por recibirnos, señor arzobispo. Quisiéramos pues que nos empezara a platicar un poquito quién es usted. Un poquito, nació en una familia, cómo estuvo su proceso para llegar para empezar su vocación sacerdotal, ¿no? Ya después iremos adentrando en otros temas, ¿no? Pero para empezar, para tener el background un poquito de quién es el señor arzobispo. Miren, yo nací en un pueblo del estado de Guanajuato, Santa Catarina. En ese pueblo viví mis primeros años de vida, hasta los 10 años. Nací en una familia muy católica. En ese tiempo, nuestro pueblo, el 100% éramos católicos. Yo no conocía que existieran otras religiones. De hecho, me impresionó cuando a los 12 años, caminando por las calles de Querétaro,
vi otros templos. Nunca me imaginé que hubiera otro modo de encontrarse con el Señor. Y a lo largo de mi vida he tenido también que ir aprendiendo a abrirme a otras realidades que en una población tan pequeña yo no alcanzaba a ver. También una cosa que me da mucho gusto es que nací en una familia muy católica y una familia numerosa. Somos 12 hermanos, actualmente quedamos 10, pero somos 12. ¿Y qué número es usted? Yo fui el del medio, el sexto, el sexto hijo. Por supuesto que 12 hijos es un segmento larguísimo en el que es muy difícil que los primeros alcancen a los últimos, claro, en una diferencia tan grande de años. Miren, tan solo entre un servidor y mi hermano que es sacerdote en la diócesis de Querétaro son 17 años de diferencia. Wow. ¿Qué número es él? Él es el último. Y eso que usted estaba en medio, o sea, sí, no se diga entre el mayor y él, es una gran diferencia. Sí. Wow. Yo le doy gracias a Dios porque ser parte de una familia numerosa me dio muchas cosas que no sé cómo sea en una familia muy pequeña, ¿verdad? También algo muy agradable de vivir en un pueblo del norte de Guanajuato es que en ese tiempo no sabíamos lo que era la violencia. Vivíamos en una situación muy serena, muy agradable. Todo el pueblo era nuestra casa, todo el parque era nuestro patio de la casa. No había ningún sobresalto para nosotros ni para nuestros papás. Ahí también tuve una cosa muy bonita, la integración de la religión y de la vida social. Aunque siempre se ha mantenido la distancia entre la escuela pública y la iglesia, entre nosotros no era así. Terminábamos a las 12 las clases en la escuela y nos llevaban formados a la catequesis, a la iglesia. Todos los días teníamos catequesis, 1 hora, de 12 a 1, wow, comíamos rápidamente y regresábamos a la escuela porque en aquel tiempo era doble turno, mañana y tarde. Entonces, mi primera experiencia de niño fue de mucha serenidad, de mucho afecto, de mucha relación, me dio mucha seguridad interior. ¿Qué tan grande es Santa Catarina? Tiene 1,000 habitantes. Es pequeño. O sea, sí, eran un porcentaje importante de la población. La familia, es cabecera municipal, siendo tan pequeña, y también es parroquia desde hace más de 80 años. Muy pronto el obispo de Querétaro, porque ahí pertenece a la diócesis de Querétaro, aunque es Guanajuato, el obispo de Querétaro murió sacerdote allá por 1920, ya teníamos sacerdote ahí. Eso también me dio otro ingrediente muy bonito a mi vida, porque era un pueblo católico, pero además un pueblo practicante. Yo fui monaguillo desde los 5 años de edad, ni siquiera alcanzaba a mover el misal de un lado para el otro como era en el rito anterior al concilio. Me aprendí todas las respuestas en latín, la misa era en latín, todos los días íbamos al rosario, la misa era en la mañana, el rosario en la tarde. La vida estaba impregnada totalmente de la parte espiritual. Wow. Todo eso creo yo que me dio a mí una plataforma que no me la imagino de otra manera en el resto de mi vida. Estando ahí, ya terminando mi 5º año de primaria, me fui a la Apostólica a Querétaro, que era una escuela intermedia entre el seminario menor y la escuela primaria, para prepararme a ingresar al seminario menor. Al llegar al seminario, pues fui descubriendo lo que significaba ser sacerdote. Eso fue en 5º año, entonces. Sí, acabando 5º de primaria me fui. Wow. Tenía yo 10 años de edad. Fui descubriendo otra realidad que no conocía en mi pueblo, aunque la veía y la palpaba porque ahí estaba mi párroco, a quien yo admiraba a los sacerdotes, pero ya me fui al seminario
y ahí fui conociendo más y más lo que es la iglesia y sobre todo lo que es el ministerio sacerdotal. De acuerdo a mi edad, fui poco a poco descubriendo. ¿Por qué me fui al seminario? Primero porque el párroco de mi pueblo le sugirió a mi papá que me enviara al seminario y que yo ahí conocería y tomaría decisiones. Me fui y tuve un largo camino de seminarista, porque imagínense, completar la primaria, la secundaria, la preparatoria, los estudios de filosofía. Al terminar segundo de teología, mi obispo me envió a Roma a culminar los estudios del seminario y allá pasé 5 años. De tal manera que pasé propiamente 17 años en preparación, porque me ordené hasta los 27 años de edad. Wow. Porque vine estudiando 3 años más que todos los demás seminaristas. ¿Ya? Debí haberme ordenado a los 24, pero me ordené hasta los 27. Wow. No, pues muy interesante. Pero entonces fue básicamente por lo que entiendo, se respiraba todo el tema espiritual, todo el tema de Dios, y había por un lado buenos ejemplos, claro, de los sacerdotes, y por otro lado la misma sociedad pues era otra realidad completamente. Ojalá que siga habiendo así pueblos en México, ¿verdad? Hoy en día, pero pues la importancia de la sociedad fue determinante. Entonces, ¿cómo estaba ahí? Claro que sí. También pues le doy gracias a Dios que en el seminario me tocaron superiores muy buenos, muy inteligentes, muy humanos y también muy exigentes, porque me tocó que hubiera una disciplina férrea, de un horario estricto, de muchas horas de estudio, de mucha lectura, de mucha oración, de mucho deporte, ¿verdad? Siempre todo muy intensivo. ¿Qué seminario? ¿Cuál seminario fue? En el seminario diocesano de Querétaro. Ah, ok, ahí siguió entonces. Ahí todo comencé. El proceso, bueno, salvo la última parte en Roma. Exacto, estuve siempre ahí. Oiga, señor arzobispo, una pregunta. Hace rato nos compartía cómo durante su infancia tuvo cierta pues ventaja, por así llamarlo, de poder estar muy rodeado de una familia unida, de la vida espiritual muy palpable, y luego se fue al seminario. ¿Y en cuál etapa en su vida usted empezó como a darse cuenta o a empezar a tener esa exposición hacia un mundo pues tal vez muy diferente al que usted conocía, ¿no? Que tal vez eso también a veces hace que crezca ese llamado de luchar por Cristo y de echarle más ganas y todo. O sea, ¿en cuál etapa, tal vez cuando se fue a Roma o estando en Querétaro, empezó a darse cuenta del mundo real, por así decirlo? Tuve 2 momentos muy especiales que marcarán mi decisión vocacional. Cuando terminé la preparatoria, que yo tenía 17 años de edad, que estoy saliendo de la adolescencia y entrando a la juventud, ahí tuve una primera situación muy especial. Primero porque casi la mayor parte de mis compañeros se retiraron del seminario. Solamente quedamos 5 de 62 que habíamos ingresado. Ahí yo empecé a tener cuestionamientos. ¿Por qué ellos se van y yo me quedo? ¿Mi permanencia es porque tengo miedo al mundo exterior o porque realmente quiero ser aquello que pretendo? Fue una crisis muy fuerte, me sentí desafiado, también tentado a decir yo también me voy a ir, porque siento que a lo mejor yo estoy aquí por cobardía y no por convicción. Fue una crisis muy fuerte para mí. La platiqué con mis superiores, con el director espiritual, le dije, tengo esta inquietud, siento que todo me es regalado, que todo me es fácil a mí aquí, estoy demasiado contento, me gusta todo lo que hago, me encantaban las humanidades, el latín, el griego, llegué a un nivel muy alto de conocimiento de las lenguas clásicas, acabando la preparatoria. Entonces como que era un mundo ideal para mí. Me encantaba el deporte, me gustaba mucho el fútbol, el básquetbol, tenía mi mente y mi corazón muy ocupado, pero al ver que se retiran mis compañeros, empiezo a cuestionarme si es que yo estoy mal, porque me parecía
que ellos, que tenían muchos de ellos grandes cualidades, eran buenos compañeros, se iban, y eso me hizo una crisis muy fuerte. El segundo momento crucial fue cuando ya tenía yo 21 años, estaba en Roma, en el que empecé a tener las libertades que en el seminario normalmente no se me daban. Yo tenía que moverme solo, desplazarme solo, las vacaciones yo buscaba dónde tenía que pasarlas, tenía que buscar cómo hacerle para comer, para dormir. El colegio se cerraba, yo no tenía ni un 5, entonces tuve que buscar la manera de trabajar. Trabajé en Europa, en la fábrica Mercedes-Benz, ahí trabajé como obrero. Eso para mí también será muy importante por la crisis que yo tenía de no haber trabajado y haber ganado el pan con el sudor de mi frente. Entonces fue también una experiencia muy grande, primero el trabajo, pero también ya yo todo un joven de 21, 22 años, estuve haciendo estudios de alemán con jóvenes de muchas partes del mundo, en mucho contacto con muchachos y muchachas, que no dejaba de atraerme el mundo fuera del seminario, y todo eso me obligaba a que la decisión la fui retrasando, de tal manera que tardé 3 años más de discernimiento mientras yo estudiaba en Roma, porque gracias a Dios mi obispo me dio un consejo muy bueno. Cuando yo terminé los estudios obligatorios de teología en 1975, tuve que venir a México porque mi papá se puso muy grave, y fui a ver a mi señor obispo para ver en qué me iba a especializar. Yo tenía muchas ganas de estudiar psicología, siempre me ha gustado mucho la psicología, el corazón humano, cómo ayudar a la gente a resolver sus conflictos internos. Ese era siempre mi sueño, ¿verdad? Voy y le platico al señor obispo que quiere estudiar psicología en Roma, y me dice no, porque los psicólogos que yo conozco se han desviado de la vocación y han terminado dejando el ministerio. Entonces le dije, mire, la otra cosa que me gusta muchísimo es el estudio de las Sagradas Escrituras, y creo que podré enfrentar las exigencias académicas de la Sagrada Escritura, que son muy fuertes, porque pues los primeros 2 años son de estar estudiando lenguas muertas, hebreo y nuevamente griego, arameo, arqueología bíblica, historia bíblica. Uno tiene ganas cuando ve la Sagrada Escritura entrarle directo al texto, pero para estudiar la Sagrada Escritura hay que entrar primero por todas las herramientas que le ayudan a uno a aproximarse al mensaje del Señor. Me encantó, y qué bueno que mi obispo me dijo no a la psicología y que pude estudiar las Sagradas Escrituras, y que se convirtió en una pasión para mí, tanto la enseñanza de las Escrituras como la reflexión de las Escrituras. Llego en 1978, me ordeno sacerdote, me ponen de encargado académico del seminario, le entro a la enseñanza en Querétaro. Perdón, voy a interrumpir. Entonces le tocó estar en Roma cuando estaba el concilio. Había pasado el concilio, estaba el Papa, el Papa Pablo VI. Más bien me toca la crisis postconciliar. Ya. El concilio termina en el 65 y yo me voy al 73 a Roma. Okay. Pero estaba la crisis postconciliar. Todo el cambio. El cambio en la iglesia. Usted mismo ahí en el corazón de la iglesia. Hay historias muy buenas en mi vida. Les voy a decir una. Llego de Roma, voy a saludar a mi obispo. Le digo, ya regresé, ya estoy aquí a la disposición. Dice, sí, te voy a encargar que seas el prefecto de estudios del seminario. Me dice, déjame besarte las manos. Le dije, Señor, todavía no soy sacerdote. ¿Cómo? Se molesta y me dice, ¿cómo si te mandé los permisos hace 3 años para que te ordenara? Le dije, decidí esperarme. Quería venir a México y ordenarme acá cuando usted me lo dijera.
Entonces me dice, pues tiene que ser muy rápido. Sacó su agenda y me dice, te ordeno, te doy los ministerios el 30 de septiembre, el 30 de agosto, el 2 de septiembre te doy el diaconado y el 6 de septiembre te ordeno presbítero. Le dije, Señor, le quiero pedir otro favor. Estoy bien, me ordeno diácono el 2 de septiembre para iniciar en el seminario como superior y a diácono. Pero déjeme siquiera hasta el mes de noviembre para ordenarme presbítero porque quiero que me ordene en mi pueblo. ¡Sas! Me concede ordenarme en mi pueblo en la novena de la patrona de mi pueblo, Santa Catarina de Alejandría, a quien admiro, a quien conozco. Siempre he estado muy interesado en lo que fue su vida, porque salieron algunas notas falsas de que era una leyenda, que no existía. Yo me dediqué a la búsqueda histórica de Santa Catarina de Alejandría. Pude hacer el viaje al Sinaí, sí, donde está el monasterio dedicado a Santa Catarina, donde está sepultada. Dice la tradición que los ángeles se llevaron su cuerpo desde Alejandría hasta el Sinaí. No me meto en esa historia si fue un acto sobrenatural o no. El chiste es que llegó su cuerpo al Sinaí, por lo que significaba ese lugar para la fe. En el Sinaí recibimos los 10 mandamientos y Santa Catarina fue defensora de la fe. Lo dicen todas las historias. Es patrona de filósofos y es patrona contra la herejía. Entonces, gracias a Dios me toca ordenarme en mi pueblo, porque yo siempre quiero mucho. Mientras fui presbítero en Querétaro, nunca falté a la fiesta de mi patrona. Y aquí, como cuando era obispo en Michoacán o en Chiapas, cuando hay una parroquia dedicada a Santa Catarina, por supuesto. Primer lugar. Claro, aquí tenemos el municipio de Santa Catarina, la iglesia dedicada a ella, y también me gusta mucho visitarla. Mira. Padre. No, pues muy bien. Y el tema de Biblia, entonces, esos 3 años fue estudiar Biblia. Biblia solamente. En Roma, en no hubo Roma. nada en Jerusalén todo este tiempo. Yo no pude ir a Jerusalén porque no tenía recursos. Ir a Jerusalén suponía pagar hospedaje y otras cosas. Yo no pude hacerlo, pero siempre tuve el deseo de regresar. Tardé mucho en ir a Jerusalén. Cuando fui, se me abrió también un horizonte inesperado sobre el sentido de las Escrituras y sobre pisar la historia de nuestra salvación, porque uno entiende que la Escritura no es una doctrina inventada, está enraizada en la historia, en la geografía. Cuando caminas por Palestina, entiendes lo que significó la presencia de Jesús, su doctrina. Voy a contarles algo que me impresionó cuando fui a Jerusalén. Fue la exigencia del pueblo actual de Israel en el cuidado del sábado, estrictísimos. El sábado no puedes hacer nada. Entonces yo decía, pero ¿cómo se atrevió Jesús a cuestionar el sábado? ¿Verdad? Ahora lo entiendo, de que por eso expuso su vida, por dar una interpretación distinta al sábado, no para ir en contra del sábado, sino para darle la interpretación que Dios quiere para el sábado. El sábado se hizo para el hombre, no el hombre para el sábado, ¿verdad? Entonces, pude ir leerlo, tal vez es más fácil que imaginarse el haber ido en ese contexto histórico a dar ese mensaje, ¿no? Sí, porque si ahorita el sábado, pues que empiezas del viernes en la noche, estricto. es súper estricto, no me imagino hace 2000 años. Exacto, sí. Entonces, pues yo le doy gracias a Dios que tuve esa oportunidad. Luego, 17 años fui maestro de Sagradas Escrituras en el seminario. Todo eso me ayudó a crecer, a profundizar, a amar y ayudar a que los seminaristas, hoy sacerdotes, quieran mucho las Sagradas Escrituras. 100% en el seminario, no, Sí. no estaba en una parroquia. Ya después no fui párroco. También tuve el gusto de ser párroco 12 años. Fui párroco antes de que me nombraran obispo, pero pude compaginar
el estudio, Clases. las clases en el seminario con la parroquia, porque en total estuve 17 años de presbítero, los primeros 6 full time en el seminario, y después ya combiné la parroquia con la enseñanza de las Sagradas Escrituras hasta que me nombraron obispo en 1996. 96. Ujú. Y fue obispo de, eso ya era la segunda pregunta, ya estamos en la segunda, pero ¿obispo de? Yo quiero decirles lo bonito que ha sido mi episcopado. Tengo 22 años de obispo y Dios me ha permitido hacer un recorrido grandioso para mí. Fui obispo en Michoacán, en la diócesis de Tacámbaro. De allí me trasladaron a la frontera sur, a Tapachula. Allí estuve 3 años. Después me pasan ¿Y de obispo. en qué época estuvo ahí? En el 2001 al 2004. Luego me pasan a Tuxtla Gutiérrez. Ahí estoy 9 años de obispo. Y en el 2012 me nombran aquí obispo de Monterrey. Digo que ha sido para mí una experiencia grandísima porque he conocido la belleza y la grandeza de México, la de Michoacán, en medio de todo lo que ha significado y ha sido siempre un problema, la criminalidad, la producción, la venta de drogas, todo lo que todo el mundo sabe. También conocí el corazón bueno del pueblo de Michoacán, las luchas, los esfuerzos de vivir en la fe en medio de ese éxodo, porque es vivir en un destierro, ¿verdad? Cuando tu tierra no te pertenece, cuando no tienes tranquilidad y paz, pero al mismo tiempo se mantiene viva la fe. Lo mismo, la belleza de Chiapas, ¿verdad? Chiapas es un componente esencial de México, ¿verdad? Chiapas no es una carga nunca para el país, al contrario, es un sostén grande para México. Primero, por su cultura, por los grandes personajes que ha dado a México, pero también por todo lo que Chiapas tiene en favor de México. La electricidad, el gas natural, las minas, la producción agrícola, la producción ganadera. Es cierto, muchos chiapanecos no tienen lo suficiente para vivir, pero es un país, es un gran estado. Y yo he disfrutado ser obispo de Tapachula y ser obispo de Tuxtla Gutiérrez. Conozco el corazón de la gente, la belleza del corazón humano, la grandiosidad de sus culturas, los pueblos indígenas. Lástima que estuve poco tiempo, hice el esfuerzo de aprender lengua tzotzil, de aprender zoque. No pude avanzar mucho, pero estoy muy contento de haber celebrado la Eucaristía en lengua zoque, de haber celebrado muchas veces en lengua tzotzil, porque yo sé lo que significa para el ser humano orar en la propia lengua, ¿verdad? La lengua materna es la lengua para hablarle a Dios, aunque uno sepa muchas lenguas, ¿verdad? Sí. Que eres bilingüe, que hablas inglés, no hay como que le hables con la lengua materna. De hecho, antes de empezar el podcast, le estaba diciendo aquí a mi amigo Urquí que estábamos platicando ahí de lectura de Biblia y eso, y le digo, es que me cuesta mucho trabajo leer la Biblia en inglés, o sea, no le agarro el mismo sentido que como se lo agarro en español. Es eso, razón, sí. Es que la relación con Dios es la relación también materna. Como que en la manera en la que piensa tu mente es más fácil. No, y como lo pones, o sea, no hablarías con tu mamá en inglés, ¿verdad? Por eso ya oyéndolo así, pues claro, se tiene todo el sentido. A Dios le hablas como le hablas a tu mamá. Exacto. ¿Verdad? Entonces, toda esta historia también me da mucho gusto. He gozado mucho del cariño de la gente. Yo sé que siempre hay dificultades, que tengo que enfrentar conflictos, que hay personas que no les gusta el modo como lleva la iglesia las cosas, que cometemos errores. Todo eso, todo ese mundo lo explico, pero también he recibido demasiado cariño,
¿verdad? Un caudal de cariño de la gente. Me recordó, ahorita que estaba platicando de todo el tema de Chiapas, una parte de lo que estaba platicando de Chiapas me recordó mucho a alguna plática, digo, ya hace mucho tiempo, del señor Adolfo Suárez, que también como que el tema de Chiapas era un Pues, tema que más que era su tierra, le ¿no? apasionaba, y Sí. precisamente hablaba de lo que pues Chiapas para México, y bueno, luego cuando se puso complicada, bueno, más complicada la cosa, o fue más visible, más que más complicada, fue más visible para todos los que estamos fuera de, ¿no? Pero bueno, me recordó esa parte. Y ahora estoy acá en Nuevo León, igualmente contento, feliz. Siempre a todos nos cuesta desprendernos de nuestro presente para enfrentar un futuro. Siempre un cambio, es un desafío. Cuando me dice el nuncio que me vengo a Monterrey, pues pero tuve que preocupar, tuve que sentir un poco también mi incompetencia, porque pues cada iglesia te exige más, ¿verdad? Pero me vine también seguro que si Dios me traía, también Él me ayudaría a cumplir con este ministerio. Y aquí también estoy muy contento. Añoro, pero añoro no para negar mi presente, sino añoro para darle gracias a Dios, ¿verdad? Pero ahora estoy aquí al 100, ¿verdad? Porque es aquí donde hoy Dios me tiene. Casi 7 años, ¿verdad? Ya casi 7, cumplí Gloria a 6. Dios. Oiga, señor arzobispo, y sabemos que hay como 3 enfoques fuertes que usted ha empujado durante pues este mandato que trae. Y últimamente sobre todo, ¿verdad? Sí, están los migrantes, los jóvenes y los sacerdotes. Nos interesaría mucho que nos compartiera un poquito el tema de los sacerdotes, qué se está haciendo al respecto de poder ayudarlos, poder apoyarlos, y también con la realidad actual que se está viviendo en el mundo. Cerrar o que nos ayude con como especie de guiarnos hacia la parte de la iglesia que somos laicos, pues cómo podemos ayudar también. Claro. Los sacerdotes son personas, son seres humanos perfectamente comunes y corrientes como nosotros, y pues poder ser amigos de los sacerdotes, poder apoyarlos en sus necesidades, etcétera. Sí, porque ya no vivimos en esta realidad de Claro. Santa Catarina que le tocó a usted. Estamos en una realidad que a veces sí lo sentimos un poco lejanos, aún nosotros que según tratamos de estar cercanos, ¿verdad? Miren, yo distingo prioridades y emergencias. La iglesia tiene muchas prioridades, muchas cosas que tiene que atender, que son urgencias, y que esas siempre tendremos que trabajar en ellas. Pero yo hablo de emergencias, quiere decir que son situaciones que salen a la superficie como un desafío mayor, ¿verdad? El tema de los migrantes ya lo saben, hablaron con el padre Luis Zavala la vez pasada. El tema de los jóvenes, también ustedes como jóvenes saben Platicamos el gran con el padre desafío, Alex Beltrán. ¿verdad? Hablaron con él, saben de este momento emergente de búsqueda de los jóvenes. El Papa Benedicto describió muy bien la situación de hoy. Dice, estamos en una encrucijada donde tenemos que descubrir el sentido, saber a dónde tenemos que ir. Y este es el reto para todos y de modo especial para los jóvenes. Y por eso es una emergencia. Tenemos que ayudar, dar el servicio de semáforos, ¿verdad? Para orientarlos, para decirle por aquí se puede, por acá no se puede. Aquí está rojo, peligro, ¿verdad? Aquí sigue el verde, ¿no? Esa es una tarea hoy necesaria y emergente. Pero el tema que ustedes me preguntan es el de los sacerdotes. Miren, este cambio de época que inicia de manera ya visible en el año 2000, vino a modificar los comportamientos de todos, ¿verdad? El Papa llama con una palabra la situación, la mundanización. Es decir, cuando las cosas materiales, cuando las cosas del mundo te van ganando terreno y te olvidas de las espirituales. Es cuando se pierde ese equilibrio entre el cielo y la tierra,
esas fuerzas que te jalan unas a otras. Te jala el cielo, te jala la tierra. Cuando se pierde ese equilibrio es cuando viene una emergencia. ¿Y qué nos ha pasado a los sacerdotes? Que hemos descuidado nuestra parte espiritual. Hemos estado tan ocupados en hacer pastoral que ha disminuido nuestro tiempo de encuentro con el Señor. Por eso la emergencia es sobre todo emergencia espiritual. Hoy necesitamos volver al espíritu, ¿verdad? No porque descuidemos lo demás. Tenemos que estar en contacto con la gente, tenemos que entrar en las realidades del mundo, pero si no tenemos una profunda vida espiritual, nos puede fallar. El segundo elemento es el de la conducta. Tenemos que reconocer que vivimos un mundo hoy cada vez menos moral, menos ético. Se transgreden los mandamientos a cada rato. No robar, no matar, no mentir, no adulterar, no fornicar. Es momento de que tenemos que recuperar la moral, porque es recuperarnos a nosotros mismos. También los sacerdotes hemos entrado en esta crisis moral y no es oculto para nadie la problemática de los abusos de menores que han escandalizado al mundo y que la gente tiene razón en indignarse de que un sacerdote abuse de un menor o de una menor. Eso lo tenemos que condenar y lo tenemos que atacar y lo tenemos que superar, ¿verdad? Un servidor como obispo, primero responsable de una iglesia, pero también ahora como presidente de la Conferencia Episcopal y también por haber sido convocado por el Papa para el mes de febrero, sé que aquí tenemos una realidad que tenemos que inteligentemente superar. Primero, señalando que eso no es correcto. Ahí comienza todo, en distinguir lo que está bien y lo que está mal. Segundo, en que nunca favorezcamos el mal, que seamos opositores a lo malo, ¿verdad? Y tercero, ayudar a quien sufre por haber tenido una experiencia negativa con un sacerdote. Es un momento emergente, ¿verdad? Hay un SOS, suena un SOS que tenemos que alertar. Yo sé, por supuesto, que hay muchos sacerdotes muy buenos, muy santos, muy entregados, pero cuando hay un margen que no favorece, hace demasiado ruido y toca mucho al corazón de la gente. Por eso es emergencia espiritual y emergencia moral, y que juntos tenemos que hacerlo. Y aquí yo aprovecho para decirle a todo el pueblo, a los que nos oyen a través de este medio, de que hay que rezar mucho, ¿verdad? El Papa, saben que nos pidió hacer 2 oraciones que estamos haciendo aquí en Monterrey, una oración a la Virgen pidiéndole su amparo, pero también la oración a San Miguel Arcángel, porque son fuerzas demoníacas, ¿verdad? No quito la responsabilidad de quien peca, no quito la responsabilidad de quien comete un delito, pero también hay que señalar que hay un ambiente maligno y que tenemos que pedirle a Dios que aplaque a Satanás, ¿verdad? Entonces, por eso le llamo una emergencia formativa, una emergencia espiritual, moral, de ánimo pastoral, la conversión. Y precisamente, ahorita platicó muy claramente de las 2 crisis, de las de los 17 y los 21 años, pues el papel de el director espiritual, pues era una persona muy cercana mientras era pues seminarista, y es algo que entiendo pues después ya los sacerdotes
descuidamos. Pues no sé si exista la figura o cómo funciona esa parte, pero pues fue su guía tan determinante en esas crisis. Y pues sí, ¿verdad? Entiendo, no existe después. Qué bueno que me dices eso, porque una de las cosas que queremos restituir y que estamos trabajando aquí en Monterrey es el acompañamiento espiritual de los sacerdotes, ¿verdad? Que acabo de firmar ayer la carta enviada a los sacerdotes ofreciéndoles una serie de oportunidades de acompañamiento profesional, pero también espiritual, y que no descuidemos nuestra oración, la confesión, el sacramento de la penitencia. Cuando tú te enfrentas a ti mismo y descubres que has pecado, también brota en ti el deseo de cambio, el deseo de ser mejor. Y también, pues, siempre buscar a alguien que con mayor sabiduría pueda ayudarnos, ¿verdad? Wow. Sí, y bueno, nada más me gustaría recalcar lo que comentó el señor arzobispo, de pues sí hacer una invitación, sobre todo a esta gran porción de laicos que puedan estar escuchando el podcast, pues de orar por nuestros sacerdotes, ¿no? Ese poder de la intercesión que a veces en el mundo actual, como usted lo comentaba, se nos olvida, ¿no? Tan poderoso y tan importante que es. Y como que caemos como católicos, no sé si es algo como que creo que nos pasa más a nosotros, o por un lado idealizamos a los sacerdotes y son santos, entonces pues ya no necesitan, o por otro lado pues son los más pecadores del mundo, ¿no? En vez de, pues son personas igualito que nosotros, carne y hueso, que igualito todos los días están en el mundo y podemos estar orando por ellos precisamente. Pues sí, digo, yo la verdad no me acuerdo, bueno, no, digo, siendo honesto, mis oraciones, mi oración personal, pues no. Pues al menos agregar a uno por los sacerdotes que tengamos cerca de nosotros, pues, para hacer, así, para responder al llamado esa cadenita, ¿no? Señor arzobispo, ahorita precisamente íbamos al siguiente tema que usted comentó ahorita. Muchas felicidades por su nombramiento. Y en el consejo, platícanos un poco más sobre qué significa esto, cómo esto hace un cambio también en su trayectoria y qué viene para la Iglesia en México. Miren, desde seminarista y como sacerdote y ahora como obispo, siempre he estado dispuesto a colaborar con quien me pide una ayuda. Como sacerdote siempre estuve muy dispuesto a las responsabilidades que me daba mi obispo, además de mis tareas cotidianas, ayudar en otras cosas a nivel diocesano. Fui vicario de pastoral, atendí movimientos laicales. Como obispo también siempre dispuesto a colaborar. Cuando los obispos me han dado algunas comisiones, las he hecho con mucho gusto. Mi primera comisión fue, gracias a Dios, la pastoral bíblica. Luego fui parte de la comisión de pastoral social. Y luego también en el consejo, fui miembro del consejo permanente, fui del consejo de presidencia, ya había sido yo vicepresidente de la conferencia episcopal del año 9 al año 12, cuando vengo a Monterrey, ya prácticamente nada más la única responsabilidad que he tenido fue la de la comisión del clero, que eso me dio la oportunidad también de conocer la realidad de los sacerdotes. Tengo el gusto de haber aportado una guía formativa para el clero en México, con la escucha y la participación de muchos sacerdotes del país. ¿Para seminaristas? Para los sacerdotes. Para sacerdotes, ya sí, sacerdotes. Sí, una guía para la formación permanente de los sacerdotes. Órale. Y a partir de noviembre me nombraron presidente de la conferencia episcopal por una razón bien importante, que es el tema del proyecto global de pastoral. A mí me dieron una comisión previa de acompañar la búsqueda y la redacción del documento del proyecto global de pastoral, que es un consenso de los obispos de México en vista de dos fechas cercanas y un poco también lejanas, según la veamos. El año 2031 serán los 500 años del acontecimiento guadalupano
Y el año 2033, nada menos que los 2000 años de la redención, ¿verdad? 2000 años de la muerte de Cristo, de su resurrección, de su ascensión, de Pentecostés, ¿verdad? De tener el Espíritu aquí. ¿Verdad? Es un acontecimiento grandioso. Y me tocó preparar este documento junto con los obispos para hacer una ruta o un itinerario espiritual para todo el país y llegar al año 31 y al año 33 no con las manos tan vacías, ¿verdad? Y entregarle a la Virgen y a Cristo lo mejor de nosotros. Por eso se trata de un proyecto de mucha intensidad, de un misionero, ¿verdad? Tenemos que vencer el mal a fuerza de bien. México tiene que ser transformado. Está en una crisis muy grande, muy grave, de una descomposición moral. Pero creo yo, como dijo, yo creo que Dios es tan providente. Recuerdan que cuando el Papa Benedicto vino a León, Guanajuato, dijo, el mal no tiene la última palabra. Nos lo dijo aquí en México, ¿verdad? Entonces, esas circunstancias hicieron que los obispos me nombraran presidente de la conferencia. Muy difícil la responsabilidad que tengo, porque tengo que hablar en nombre de los obispos, en nombre de la Iglesia, enfrentar las dificultades que tenemos de carácter práctico, de la opinión pública, de la relación con las autoridades, de la defensa de los derechos humanos, de la defensa de la libertad religiosa, de tantas cosas que hay que atender. Pero que por otro lado sé que no estoy solo, hay un consejo de presidencia también muy cercano a mí en el trabajo, y creo que la sensibilidad de los obispos y de los católicos está lista para seguir adelante. Entonces, digo, para entender, a lo mejor muchos no tenemos muy claro, el SEM lo que hace es como que mandar el rumbo de hacia dónde como iglesia va México, claro. ¿Entendí bien? Y estar a cargo del SEM no solo es la parte de planear, sino es ver cómo aterrizar para que se vuelva una realidad ahora pues claro. en 12 años y en 15 años esto, y eso entonces pues sí, ¿cómo va incluido el don de bilocación o cómo le va a hacer con la arquidiócesis de Monterrey? Yo sé que mi deber principal es Monterrey, aquí soy el pastor, el otro es un servicio supradiocesano, pero que también lo tengo que hacer con mucha inteligencia, saber dosificar mis tiempos, saber hacer lo que tengo que hacer allá, sin descuidar lo que me toca aquí. Ustedes saben que hoy la pastoral tiene mucho de trato personal. Yo tengo que atender personalmente a los sacerdotes, no solamente delegar. Y esto implica para uno un tiempo más de dedicación. Pero miren, en medio de todas las dificultades que hay, las críticas, lo que pueda ocurrir, que alguien piense que no está bien lo que uno decide, en todo esto, yo estoy seguro que cuento con el afecto espiritual de la gente. ¿Verdad? En medio de que a alguien no le parece o que está molesto o que desde lejos piensa que uno no hace bien las cosas, hay una cosa que a mí me da mucha serenidad, que es el afecto de los fieles. Y también pues, tener paciencia con el que no cree, paciencia con el que está enojado, paciencia con el que cree que estamos equivocados en nuestros planteamientos. Yo espero que no me desgaste anímicamente en todo este ir y venir, porque mi responsabilidad es servir y hacerlo con alegría, porque saben que además estoy atendiendo la diócesis de Tampico. Me dijeron mis papás que está sin obispo, y ahí me voy y vengo y atiendo y todo. Dios me tiene
ocupado. Porque está muy larga esa diócesis, ¿verdad? O sea, Sí. agarra varias... Yo para les he arriba. dicho a unos amigos, Dios me tiene en un sprint final, ¿verdad? No, pues esperemos que no sea final. Del maratón. Sí. Y pues no sé cómo se le diga, el mandato, la comisión de ser presidente del SEM, ¿cuánto dura? 3 años. 3 años. Sí. Que pueden ser renovables. Puede como ser siempre. renovado una vez, o si uno ve que ya no puede, uno, por lo que sea, uno también puede decir, pues ya Ah, ok. no puedo. En esto nunca hay que pensar más allá de la tarea que uno tiene ahora. Hay que poner todo el entusiasmo, todo el interés, el cuidado, porque esto es una tarea meticulosa. Hay que cuidar lo que decimos, cómo lo decimos. Hoy la gente es muy sensible a cualquier palabra, Sí. ¿verdad? Entonces, todo esto... Aparte todo se replica en unos minutos. Ya Lo está único que por quiero todos decirle a lados. la gente que nos oye es que yo quiero a mi iglesia, quiero a Jesús, quiero a Dios y los quiero a todos, que no tengo nada en contra de nadie, que sé que tendré enemigos, pero no los conozco, ¿verdad? Y qué bueno que no los conozco, porque no tendría yo tanta fuerza como Jesús para perdonar. Pero no tengo por qué imaginar enemigos cuando no los hay, ¿verdad? Decía Jesús, el que no está contra ti, está contigo. Entonces todo eso me da mucha tranquilidad. Sé que hay que trabajar mucho, que no podemos parar, que hay que tenernos paciencia uno con otro. Esta es y que la gente rece mucho por mí, para que Dios me perdone, para que me fortalezca y para que no me desanime. Pues sí, oye, Monseñor, una pregunta antes de la última pregunta de esta parte. ¿Cómo precisamente, se oye, se escucha como muchísimo trabajo, a veces como católicos? No sé si sea un tema de nosotros como mexicanos, pero bueno, al menos nosotros como católicos, pues pensamos la iglesia, malamente pensamos en el clero, ¿verdad? La sociedad pues está descompuesta en muchos sentidos, ¿no? Y todo esto que nos platicó ahorita, ¿qué es lo que debemos o de qué formas recomienda así en la práctica para precisamente en la preparación, pues para los 500 años, pero también para los 2000 años, pero pues para el día a día de nuestro vivir y de ayudar en la iglesia? ¿Qué podemos ser los laicos, ¿no? Miren, creo yo que si realmente ustedes los laicos aman mucho a Jesús, a María y a la iglesia, hay que sentirse parte de ella. Ahí comienza todo, sentirse parte de. Si yo me siento parte de esta familia, de esta iglesia, me voy a interesar por ella. Soy responsable junto con mis pastores de lo que esta iglesia pueda hacer en México y en el mundo. Eso cambia todo. ¿Verdad? No es solamente responsable el obispo o el sacerdote, todos hemos recibido de parte de Jesús el mandato misionero. Cada uno lo tiene que hacer en su propia situación y condición, pero es de todos. Es más, ni los fieles solos, ni los pastores podemos solos. Esta es una tarea que va conjunta, y por eso lo primero es sentirse parte, porque luego hablamos de la iglesia como una realidad externa a nosotros. Cuando tú criticas a la iglesia, tienes que hacerte la autocrítica, ¿verdad? Hablas de que los demás se portan mal, bueno, el fariseísmo nos hace mucho daño, ¿verdad? Porque nos pone fuera, ¿verdad? El fariseo pone una línea divisoria. Él está del lado bueno y los demás del lado malo. Sí. En cambio, el que se siente parte, carga con todo. Es muy bonito la fiesta del bautismo. Dice que Jesús se acercó al bautizar con la gente, ¿verdad? Sí, como comentó usted hace rato, ¿no? Y se confundía entre la gente, ¿no? Sí, Sí, pues sí. eso es una... Claro. Y que aceptar estar cerca de uno, nuestro mal humor, bueno, eso es mucho, ¿no?
siendo él sin pecado, que te eche la mano, que te diga eres mi hermano. Bueno, pues eso es lo que tendríamos que hacer todos. Pues sí. Muchas Ahora, gracias. última pregunta antes de la última fase, que es muy, muy cortita. Me platicaron mis papás, señor obispo, el fin de semana que hubo, pues entiendo, un evento el sábado en preparación para el retiro que va a haber ahora de sacerdotes en Monterrey, pero que platicó algo que me dejó pensando mucho sobre equiparando, que creo que va a cerrar muy bien muchos de estos temas, equiparando pues el tiempo actual que venimos, que no sé si tenga que ver con esto mismo desde el 2000, con el Renacimiento. No sé si nos puede ahondar un poquito más en eso, platicar un poquito de eso. Sí. Mire, yo lo que dije, que cada cambio de época hay un cuestionamiento total, ¿verdad? El cambio cultural cuestiona hasta las raíces, hasta lo más profundo. Se modifican todas las relaciones con Dios, con la iglesia, con las instituciones, entre las personas. El cambio de época es un cambio, vamos a llamarle, de divorcio, ¿verdad? La gente se separa, ¿verdad? Se hacen los cismas religiosos. La gente se va de la iglesia. La gente modifica su estructura gubernamental. La gente se siente de otro modo en la sociedad. Ahorita vivimos también un éxodo de la comunidad, una salida de la cercanía. Por eso es la crisis que tenemos, que se llama soledad, ¿verdad? Es la soledad. Cuando yo me salgo, experimento que estoy solo, ¿verdad? Renuncias a estar con los demás, y esto es peligroso. Por eso es tiempo de reencontrarse. ¿Se fijan cómo el Papa insiste hoy en la cultura del encuentro? ¿Por qué? Porque ahorita la reacción es retirarme, alejarme. En la familia se rompe la unidad, en la iglesia se rompe la unidad, en la política se rompe la unidad. Es tiempo de reencuentro, es tiempo de que tenemos que regresar a vernos y a escucharnos. Porque cuando uno se enoja, ¿qué hace? Da la espalda. Cuando uno perdona, da la cara. Es tiempo de encuentro, ¿verdad? El Papa llamó la apostasía silenciosa. Te vas, pero no dices por qué te vas. Eso es peor. ¿No es acaso muy penoso cuando alguien se enoja contigo y no sabes por qué? ¿Verdad? Entonces, este tiempo es un tiempo en el que Dios nos pide reencontrarnos, perdonarnos, tener el valor de volver. Porque la ¿verdad? otra es la salida fácil, ¿no? Sí. Y que termina siendo un éxodo para el desierto, ¿verdad? El que se va al desierto se muere, ¿verdad? No podemos nosotros sobrevivir en soledad, ¿verdad? Decía el Papa Benedicto, siempre se espera con los demás, nunca espera solo. Dios nos dio esta naturaleza de que no la hacemos solos, ¿verdad? Ni Batman. ¿Verdad? Señor Arzobispo, pues, vamos a cerrar ya el podcast con un par de preguntas muy rápidas, nada más que conteste así lo que se le venga en mente, algo breve. Se supone que son preguntas rápidas, normalmente sí. No lo hemos logrado muchas veces, se extiende. Una palabra. Pues una una oración. oración ahí, a ver, Sí. ¿qué opina usted? A ver, ¿qué necesitamos hacer como iglesia, todos nosotros en México hoy en día? O sea, si tuviera que hacer una cosa en concreta, ¿sí? ¿Qué cree usted que haga falta que como iglesia hagamos todos nosotros? Ayunar y orar, Ándale, no hay otra, al grano. ¿verdad? Tenemos que regresar a la práctica que Jesús nos enseñó. Controlarnos, ¿no? Estos demonios no salen si no es con ayuno y oración. Muchas gracias. Hemos platicado algo sobre esto, pero específicamente, puntualmente, una o dos cosas, Monseñor, que como laicos podemos hacer en nuestro
pues en nuestra semana por los sacerdotes. Digo, ya nos dijo el tema de la oración, pero cosas prácticas que debemos de hacer, podemos hacer como laicos. Un momento de oración por la iglesia, por el sacerdote, por el papa, por el obispo. Si lo puedes hacer en la misa, mejor. Eso es lo primero. Y lo segundo es decirle a otro una cosa buena de un sacerdote. Ándale, me gustó. Muy bien. Qué bueno. Está muy bueno. Muy bien. Bueno, pues señor arzobispo, ¿algo más que quisiera agregar aquí a la gente que nos escucha? Bueno, gracias a tanta gente que sin conocernos de modo personal nos quiere, ruega por nosotros, le interesa nuestra vida, sigan siendo buenos como hasta ahora. En México hay mucha bondad y eso lo tengo que agradecer a Dios, y seguramente muchos de los que nos oyen son muy buenos. Muchas gracias. Y otros intentamos. Sí, andamos en la lucha todos los días. ¿Se le ocurre un par de personas que le gustaría recomendarnos para entrevistar en este espacio, en este podcast? De aquí de Monterrey. Pues ya estamos por empezar a hacer vía llamadas, entonces no se limite. Podemos hacer entrevistas vía llamadas también. Me gustaría que entrevistaran a un joven de pastoral juvenil, ¿verdad? Y también me gustaría que entrevistaran a algún matrimonio, ¿verdad? Perfecto. Un matrimonio, que nos cuenten sus luchas, sus dificultades, pero también nos alienten a seguir adelante. Vale, muy bien. No lo habíamos pensado así, de esa forma, matrimonio tal cual. Pues muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes, señor. por No sé si esto sea pero ahora con las nuevas tecnologías, ya lleva no sé cuántos años el internet, ¿verdad? Pero bueno, con estas cosas, si valga una especie de que nos dé la bendición, claro, a nosotros y a través del podcast a todos los que nos escuchan. A toda la gente. Sí vale. Sí, y el que bendice también es bendecido. De eso yo estoy seguro. Por eso me gusta bendecir, porque también yo recibo bendición. El Señor los bendiga y los acompañe siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, amigos. Buen día. Gracias por escuchar un episodio más de Platicando en Católico. El próximo lunes tendremos otra entrevista que nos seguirá ayudando a conocer más a la Iglesia de una forma diferente. Hay que estar al pendiente. Visita nuestra página de internet www.platicandoencatólico.com. Ahí encontrarás notas, enlaces y detalles de lo platicado el día de hoy, así como herramientas e información para seguir descubriendo sobre la Iglesia hoy. Si te gusta Platicando en Católico y piensas que le puede hacer bien a la Iglesia y a más gente, por favor, envía el enlace a tus conocidos. Nos ayudará muchísimo que nos califiques donde quiera que estés escuchando el podcast. De esta forma se volverá más visible para otras personas.